En este vídeo vamos a ver la ley financiera de interés simple, el apartado de la capitalización. Como vemos en una hoja de cálculo, hemos puesto un horizonte temporal donde vamos a representar de forma cronológica la operación que puede ser de inversión o de financiación, y por otra parte tenemos aquí los elementos, los factores que van a intervenir en este cálculo. Bueno, como sabemos, para recordar, la ley financiera de interés simple se basa en que los intereses no producen intereses, es decir, que el interés siempre se calculará sobre lo que denominamos capital inicial. Capital inicial, que es la cantidad, el importe, que nosotros, por ejemplo, hemos solicitado para financiarnos o que nosotros hemos invertido. Luego tenemos el capital final, que lo representamos C sub n. La n depende del periodo que dure esa operación financiera. Si, por ejemplo, son 10 años, sería C sub 10. Si son 5 años, C sub 5. Luego tenemos el interés, que lo representamos por I sub k, donde la k representa la fracción del interés. Quiere decir que si nosotros queremos representar un interés de la operación que sea semestral, de 6 meses, lo representaremos por I sub 2. ¿Por qué I sub 2 y no I sub 6? Porque siempre la referencia será el año. Es decir, semestral, un año tiene 2 semestres, entonces será I sub 2. Si fuese interés trimestral, un año tiene 4 trimestres, se representaría por I sub 4. Luego lo que tenemos aquí es el interés total, es decir, el interés generado durante un periodo determinado, que siempre se representará en euros. Y por último tenemos la n, que representa el periodo de duración que queremos calcular esa operación financiera. Vamos a poner un ejemplo y vamos a ver cómo se calcula. Vamos a suponer que de capital inicial vamos a pedir una financiación, por ejemplo, de 1.000 euros. Vale, no sabemos, queremos calcular el capital que tenemos que devolver al final de un periodo. Entonces, el capital final lo dejamos vacío porque es el cálculo que queremos realizar. El tipo de interés que nos ofrecen es un interés anual, por ejemplo, del 5%. Entonces, tenemos que I sub k se va a representar simplemente con la letra I sub 1. Entonces ponemos solo la I de interés anual. Un año tiene un año. Interés total es el interés generado entre el capital inicial y capital final, que luego lo vamos a calcular. Y el periodo, vamos a suponer que durante 7 años, también aquí es muy importante poner las unidades, vamos a poner años, para saber que son 7 años, no 7 meses ni 7 semestres, que va a durar esa operación. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser ir al gráfico, este de aquí muy sencillo, y vamos a representar esa operación de forma gráfica. Para realizar la operación nos va a servir de una visión mucho más útil que, por ejemplo, leer un enunciado. Lo que vamos a poner en la parte superior son los periodos. El periodo inicial, el periodo presente, lo representamos con el número 0. Luego vamos a poner que va a durar 7 periodos, en este caso 7 años. ¿De acuerdo? En la parte inferior vamos a colocar lo que es el capital inicial. ¿De acuerdo? El capital inicial, que en este caso lo sabemos, que son 1.000 euros de capital inicial, que se representarían en el momento, como vemos, en el momento 0. Y lo que queremos saber es cuál será el capital final. Una forma rápida es copiar para no enredarnos. Entonces, ese es el capital final que queremos calcular. El tipo de interés. El tipo de interés lo representamos, como hemos dicho, lo podemos dejar aquí en el cuadro pero bueno, lo vamos a poner también en el gráfico.
hemos dicho, es el 5%. Vale, pues lo que ahora se trata es de capitalizar, es decir, el concepto de capitalizar es calcular un capital posterior al capital que tenemos de referencia, es decir, su equivalente, teniendo en cuenta el tipo de interés. En este caso, capitalizar para saber el cálculo del capital en el momento 7, C sub n, es un capital posterior, un capital futuro, eso es capitalizar. ¿Qué ecuación vamos a utilizar en interés simple? Bueno, pues una ecuación donde los intereses no van a producir intereses. Vamos a ver que los intereses se calculan siempre sobre el capital inicial. En esta ecuación vamos a utilizar un capital final, un capital inicial, un tipo de interés y un periodo. Vamos a completarlo poniendo los subíndices. Tenemos capital final, capital inicial y el tipo de interés, claro, depende de la fracción del tipo de interés, que hemos dicho que en este supuesto concreto era el interés anual. Bueno, cosas a tener en cuenta. Simplemente lo que se trata es de sustituir y ver las variables, las incógnitas que nos quedan. Evidentemente, para resolver este supuesto con esta ecuación, necesitamos al menos que solo nos quede, al menos no, que solo nos quede una sola incógnita, como una ecuación normal. Como vemos, el capital final no lo tenemos, que es lo que queremos calcular, pero tenemos el capital inicial. Entonces, vamos a ir sustituyendo. Vamos a copiar para no tener que volver a poner los subíndices. Sustituimos el capital inicial, que es 1.000 euros. Tenemos el tipo de interés, que lo vamos a sustituir. Muy, muy importante, el tipo de interés siempre en tanto por 1, es decir, 5 entre 100. No se puede poner 5%. Y el periodo, en este caso, 7 periodos después, quiero saber su equivalente, es decir, el capital 7 periodos después, en este caso 7 años. Otro dato muy importante es el tipo de interés, la unidad del tipo de interés y el periodo, siempre las mismas unidades. ¿Qué quiere decir? Que si el periodo son años, el tipo de interés tiene que ser anual. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que el tipo de interés no hubiera sido anual, hubiera sido, como hemos dicho antes en el ejemplo, semestral, I sub 2. Si yo hubiera puesto aquí 0,05, es decir, el 5% de interés semestral, y aquí un 7, el 7 lo hubiese, la ecuación lo coge como semestres, porque el tipo de interés es semestral. Entonces tendríamos que haber hecho la conversión, ¿de acuerdo? Si yo tenía 7 años, pasar 7 años a semestres, porque el tipo de interés es semestral. En este caso, 7 años tiene 14 semestres. Hubiésemos puesto 0,05 por 14. Vuelvo a repetir, siempre, muy importante, las unidades del tipo de interés tienen que coincidir con las unidades del periodo, del tiempo. Bueno, pues como vemos, aquí ya podemos observar que solo tenemos una incógnita y vamos a resolverlo. En este caso es una operación sencilla matemática, donde primero realizamos lo del paréntesis y luego multiplicaremos por 1000. Pero antes de seguir desarrollando, voy a hacer una operación para demostrar que los intereses se calculan sobre el capital inicial. Vamos a operar lo que es el paréntesis con los 1000 euros, es decir, 1000 por 1, 1000, lo que hacemos es multiplicar 1000 por 1 y luego 1000 por 0,05 por 7. Entonces, 1000 más 1000 por 0,05 por 7. Bueno, pues como vemos, los intereses se calculan sobre el capital inicial. Vemos que el interés siempre se calcula sobre el capital inicial. Vamos a poner el resultado y tendremos y habremos obtenido el capital final. En este caso, 1000 más 1000 por 0,05 por 7. Entonces tendríamos 1350